La doctora Polo luce muy demacrada y todo por culpa de lo que ha tenido que vivir desafiando a su destino y por si fuera poco, las peores traiciones. Yo estuve gorda, flaca, con cáncer, con tiroides, yo tuve de todo en esos 20 años que estuve. Tiempo atrás se hizo viral un vídeo en redes sociales en el que aparecía la doctora con un rostro muy deteriorado, y es que el paso del tiempo en su cuerpo es innegable, algo que tiene a sus fans muy preocupados. En el vídeo en cuestión, Ana María Polo mandó un mensaje que cautivó a todo el mundo con su característica entonación. Quiero desear un día bello, un verano maravilloso y un caso cerrado para que cerremos todos los problemas que tenemos en la vida. Muchos creen que su aspecto es normal por la edad, pero están muy equivocados, pues a sus 64 años la doctora encontró recientemente la paz después de múltiples experiencias que casi la destruyen por completo y para siempre. Como la pérdida repentina de un bebé a los 19 años, un silencioso tumor maligno que estuvo por acabar con ella, y el amor de una mujer que por más de 20 años amándola, luego la traicionó y quiso quitarle todo lo que logró a la vida gracias a Caso Cerrado. ¿En algún momento quisiste ser madre? Sí, en algún momento, jovencita, tuve una pérdida de un embarazo. Ya después de esa pérdida, pues no, ya se acabó aquello. Dije, pues no, ya esto vino, no fue. Cuando era muy jovencita, ella se fugó de su casa junto a un hombre que no amaba en busca de una mejor vida, y poco después se quedó embarazada, aunque este niño nunca pudo ser, y en un momento Ana María se resignó a ser madre de un niño biológico y a no vivir nunca esa experiencia, pero la tragedia no había hecho más que comenzar. María Polo, en un momento X de su vida que estuvo enferma y muy enferma, pasó todo al nombre de Marlene King. Marlene Key llegó a la vida de la doctora para convertirse en su gran amor. La pareja se conoció en medio del programa Caso Cerrado, pues mientras lidiaban con casos polémicos surgía el amor entre ambas, pero Ana María enfermó de repente de gravedad y pensaba que no resistiría. Momento en el que Marlene aprovechó para hacer su jugada más sucia y tratar de arrebatarle el nombre del programa a quien fue el amor de su vida. La relación se terminó poco después de esto y pronto comenzó la pesadilla para la doctora, pues Marlene estaba por arrebatarle todos los derechos sobre Caso Cerrado a través de una disputa legal cuya demanda sumaba más de 2 millones de dólares. Esto hizo que la doctora se planteara la idea de hacer un nuevo programa, decisión que sus fans apoyaron, aunque el peso de su personaje era tal que aunque se cambiara el nombre del programa, este seguiría siendo Caso Cerrado para todo el mundo. Ana María Polo, si pierde el nombre de Caso Cerrado, aunque le ponga otro nombre, de todas formas va a ser el mismo programa. Finalmente, el caso no llegó a ningún veredicto, pero ni la demanda ni su preocupante diagnóstico médico derribaron a la doctora Polo. Yo sé que tú eres una persona muy positiva. Eso es algo que va contigo. Sí. A los 44 años te diagnosticaron con cáncer de seno. 42. Yo superé el cáncer porque, mira, me rodeé de gente bien positiva. Su principal motivación siempre fue no defraudar a sus fans, por lo que la doctora peleó por su vida como nunca, pues aunque Caso Cerrado podía peligrar, su vida no lo haría, ya que tenía una deuda enorme con el público al que amaba, que nunca podría dejar de pagar. Después de mucho luchar, la doctora superó su dolencia y se volvió el rostro activo de las campañas encargadas de luchas contra tal afección. Siguió su rutina diaria y se llenó de positivismo, pero lo más importante, recibió el cariño de sus fanáticos y entregó información sobre el fatal destino que la azotaba. Te volviste una persona que inspiró a las mujeres, número uno, a prevenirlo y número dos, a las que estaban pasando por la enfermedad, a superarlo. Pero por cada problema que surgía, Ana María lo afrontaba con fuerzas y sacaba algo positivo de él, y todo por el cariño de sus fans, pues aunque las circunstancias le impidieron ser madre biológica, la doctora se convirtió en la madre de espíritu de muchísimas personas, y en la madre adoptiva de un niño que la acompañó y la llenó de dicha durante toda su vida. Un niño que tiempo después le dio una preciosa nieta a la que mantuvo alejada de los medios, pero después de su trágico diagnóstico no pudo dejar de gritar su felicidad y decidió entregar algunos detalles de su vida privada con sus seguidores, como recompensa por todo el apoyo.
aunque en la actualidad las polémicas no han dejado de llegar a su vida. Nunca actué en Caso Cerrado. Yo he actuado en otras cosas, yo he hecho novelas, hay que actuar. Nunca actué en Caso Cerrado, yo era yo. Yo hacía mi trabajo de árbitro. La doctora Polo ha sido tachada de falsa y sobreactuada, al igual que su programa, pero la abogada no dudó en salir en defensa del programa y de ella misma, combatiendo la lluvia de críticas y dejando claro que su programa era totalmente real y que ella jamás tuvo un guión para seguir. Sin embargo, para hacer los casos más televisivos y mediáticos, se recreaban con actores pagados con el fin de darles más dramatismo y que la gente lo disfrutara, aclarando eso sí que lo más importante para ella son y siempre han sido sus fans. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? El público. El público. Un público que la ha acompañado durante toda su trayectoria, desde que dio inicio Caso Cerrado hasta ahora, manteniéndose firmes a su lado, sin juzgarla y apoyándola en todas sus polémicas o disgustos. Incluso cuando su vida estuvo pendiendo de un hilo muy fino. Desde siempre su público le ha mostrado un amor incondicional en todos sus años en la televisión y es por esto que Ana María no ha tenido ningún problema en mostrar su rostro tiempo después de su retirada de los medios. Pues aunque los años y las experiencias hayan pasado por ella, sabe que sigue siendo un icono y una fuente de inspiración en la televisión y sobre todo en el corazón de los latinos. He dicho, ¡Caso Cerrado! Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.